Buen provecho, Rabotay, y buenos días. Dice la Torá, Kol mitzvah. Uy, gracias. Que Dios le mande larga vida y éxito en todo lo que haga. Kol mitzvah asher anochim etzavecha hayom tishmerun la'asot. Toda la mitzvah que Dios te ordenó hoy, cuídala y hazla. Leman tihyun, para que vivas, urbitem, y te aumentes. Pregunta Rashi, ¿por qué la Torah dijo toda mitzvah que Hashem te ordenó, cuídala y hazla? ¿Cómo que toda la mitzvah? ¿Acaso Hashem solamente nos ordenó una mitzvah? Toda la mitzvah. Qué buena onda que la persona escoja qué mitzvah le late cumplir y con eso ya la libró. Dice Rashi, no entendimos qué significa kol mitzvot. O sea, aparentemente tendría que decir kol mitzvot. Todas las mitzvot que Hashem te ordenó. ¿Por qué hablo en singular? Toda la mitzvah que Hashem te ordenó. Esa es una pregunta. Y otra pregunta es, ¿qué significa cuidar las mitzvot? ¿Qué es toda la mitzvah que te ordené? La vas a cuidar y la vas a hacer. O sea, cuidar las mitzvot no significa hacer las mitzvot, porque aquí ya está diciendo tishmerun la'asot. Las vas a cuidar y las vas a hacer. Una cosa es cuidar las mitzvot y una cosa es hacer las mitzvot. ¿Qué significa cuidar las mitzvot? Y así empieza la perashá también, desde el primer pasuk, y empieza este concepto de cuidar las mitzvot. Veaya ekev tishmeun, eta mishpatim ele, ushmartem va'asitem otam. Cuidarás y harás los preceptos. ¿Cómo se cuidan los preceptos? ¿Qué es cuidar los preceptos? Cuida la Torah. La Torah necesita cuidado, necesita cumplimiento, ¿no? Entonces, Rashi explica que qué significa kol mitzvah. ¿Por qué la Torah dice toda mitzvah que te ordené? ¿Por qué no dice kol mitzvot, que son todas las mitzvot? ¿Por qué en singular? Entonces Rashi tiene una explicación. Porque cuando la persona hace una mitzvah, tiene que hacer toda la mitzvah. Quiere decir, si ya le diste aventón a alguien, ya lo recogiste en la calle. Entonces, ¿para qué lo dejas un par de cuadras más lejos de donde va en verdad? Por 2 cuadras que lo dejaste a mitad de camino, digo, todo tiene siempre circunstancias, ¿no? Depende de la prisa, ok, pero en términos generales, si solamente fue una cuestión de que te quedaba práctico dejarlo a un par de cuadras, acabas de perder un concepto que se llama Kol hamathil bemitzvah, omrim lo gemor. Si ya empezaste a hacer la mitzvah, termínala. Ya le dice al aventón, ya lo llevaste la mayoría del trayecto. ¿Por qué no lo terminaste el trayecto? Le dejaste a medias la mitzvah. Entonces viene la Torah y te dice, Kol mitzvah, asher anochim etzavecha hayom. No hagas mitzvot a medias, haz toda la mitzvah. Kol mitzvah asher anochim etzavecha hayom. Haz todo completo. Esa es una explicación que tiene Rashi. Pero Rab Chaim Vital, él explica diferente. Y con eso se entiende también la palabra tishmerun la'asot. Cuida la mitzvah y haz la mitzvah. ¿Qué significa cuidar la mitzvah? ¿Qué significa Shomer Shabbat? ¿Por qué nos llamamos Shomer Shabbat? ¿Por qué no se llama el que cumple Shabbat? ¿Qué significa el que cuida Shabbat? Somos Shomer Shabbat. ¿Qué significa ese término, el que cuida el Shabbat? Al final de cuentas, Shabbat te cuida a ti, no tú cuidas al Shabbat. No, pero difundirlo entre la gente, que si la gente entienda lo que es, todo ese tipo de cosas, es cuidarlo, porque nos está convirtiendo de cariño. Y entonces somos Shomer Shabbat nosotros, nos las pasamos difundiendo el Shabbat. ¿O qué significa, por ejemplo, lo que dijo Jacob Avinu? Jacob, ¿cómo quiso asustar a Esav cuando iba a su encuentro? Tariag mitzvot shamarti, así dice Rashi, le mandó a decir Im Labán Garti, aunque sea que yo estaba viviendo con Labán, con un malvado, no te preocupes, porque las 613 mitzvot shamarti, cuidé las 613 mitzvot. ¿Acaso eso es cierto? Jacob estando con Labán cumplió las 613 mitzvot. ¿Cuál era el miedo que tenía Jacob de enfrentarse con Esav? ¿Qué es lo que tenía Esav a diferencia de Esav? Kibud Abaem. Entonces ya tenemos una de las 613 que Jacob definitivamente no cumplió. Entonces, ¿cómo le manda a decir Tariak mitzvot shamarti? Cuidé las 613. No es cierto. Entonces dice aquí el Hajam Leiser Shelita.
de que la palabra shomer no siempre significa cuidar. Shomer también significa anhelar. Beaviv, shamar, etadabar. Cuando Yosef tuvo el sueño de que las espigas se le estaban aposternando, ¿cuál fue la reacción de Jacob, el papá de Yosef? Shamar etadabar. ¿Qué decir? Cuidó el asunto. ¿Qué cuidó? No, esperó a que pase el asunto. Él ya sabía que esta era una profecía y era cuestión de tiempo de que eso suceda, que los hermanos se la posternen a Yosef. Entonces, Aviv shamar etadabar. Vemos que la palabra shomer no necesariamente significa cuidar, también significa añorar, esperar a que eso suceda. Entonces dice Rab Chaim Vital, las mitzvot, así como la persona tiene cuerpo y tiene alma, también los actos que nosotros hacemos, buen día, los actos que hacemos nosotros, las mitzvot, también tienen cuerpo y tienen alma. O sea, las mitzvot en verdad están hechas de tres partes. Ahorita que están ustedes comiendo, por ejemplo, comer, desayunar, es una mitzvah. La persona tiene que tener fuerzas. Si no comiéramos, no pudiéramos subsistir. Comer de por sí es una mitzvah. Tres partes tiene la mitzvah de comer. Tienes la parte práctica, que es comer. Tienes la parte del habla, que es decir, la verajá. Y tienes la parte intelectual, que es pensar que la comida que estoy haciendo, que todo sea para que yo pueda tener energías, que esto me dé a mí la pila para que pueda generar, etcétera. Y así todas las mitzvot. El tefilín, lo mismo. Tienes la parte práctica, que es ponerte el tefilín, la parte oral, decir la verajá, y la parte intelectual, que es pensar la esencia del tefilín, que Hashem es el que gobierne mis pensamientos, que pueda yo gobernar sobre mis deseos, y así todas las mitzvot. Tenemos dibur, mahashavah, maaseh. Entonces, las mitzvot que hacemos, si la persona solamente se queda en la parte del acto, del maaseh, ya comiste, ya pusiste el tefilín, ya respetaste el Shabbat, todas esas mitzvot, si uno se queda únicamente con lo técnico, tus mitzvot tienen cuerpo. O sea, el malach que acabas de crear con esa mitzvah es un malach, es cierto, hay una silueta, pero ese malach le falta alma, está incompleto. Ya que a ti te faltó alma para imprimirle a esa mitzvah, porque la hiciste de una manera mecánica, sin pensar nada, no estabas consciente, hiciste el acto, muy bien, pero esa mitzvah todavía está ligeramente carente, porque no pusiste tu feeling, no te identificaste, no creciste a través de ella, hiciste la mitzvah, kol hakavod, se considera mitzvah, pero no se considera kol la mitzvah. Es una mitzvah que tiene cuerpo, pero le faltó alma. Viene la Torah y te dice kol la mitzvah. Toda la mitzvah, ¿qué quiere decir? Una mitzvah que tiene también cuerpo, también alma. O sea, no solamente dije la verajá, o sea, no solamente hice el acto, sino que también me conecté intelectualmente con esta mitzvah, entendí el sentido, me dio crecimiento, estuve consciente mientras las hice, tuve alegría con ella, me conecté. Ok, cuando tú haces kol la mitzvah, asher anochim etzavecha yom tishmerun laasot, anhela hacer la mitzvah. No llegues de sopetón solamente a poner el tefilín, a comer, estando ausente mentalmente. Añora llegar a ese momento para que cuando lo cumplas y hagas el maaseh, la parte técnica, también tu cabeza esté metida y conectada con lo que estás haciendo. ¿Y qué gano? Y si la persona logró tener conciencia mientras hace las mitzvot, ¿qué? ¿Por qué? Más allá de que los ángeles que creaste tienen cuerpo y tienen neshama, es una mitzvah completa. ¿Qué diferencia hay una mitzvah completa que incompleta? ¿Qué diferencia hay un yehudí que cumple las 613 mitzvot, o las que podamos hoy en día, las cumple al pie de la letra, pero su cabeza está babeando, con una persona que no, que cuando se puso el tefilín, pensó realmente la importancia, qué bonito es que mis pensamientos se los voy a dedicar a Dios, voy a juzgar a la gente para bien, no voy a pensar en cosas obscenas, mi cabeza va a ser dedicada para pensar cómo superarme en espiritualidad, y cuando me ato el tefilín de la mano, pienso que hay que dominar el din, que Hashem ate el din para que haya rahamim, y que mi corazón lo pueda atar para que mis placeres puedan ser dedicados solamente en lo permitido.
¿A qué rollo, mano? Eso es una tefilín que de por sí la tefilá duró 45 minutos. ¿Cuánto más le vas a meter al pensamiento del tefilín? ¿Qué diferencia una persona que entiende el contenido de una mitzvah o al que usa una mitzvah solamente para salir de Jehová? La disfruta y aparte aleja y se de no hacerla. Entonces, claro, primero que nada, pues sí, se le va a antojar hacerla porque ya se esmeró en ella, ¿no? Es otra mitzvah. Y no solamente eso, dice la Torah, Leman Tihyun. Esta es una Torah que te va a dar vida. Esto te da, floreces a través de este tipo de judaísmo. Pero si tú solamente hacer rituales, una mitzvah, otra mitzvah, estamos marchitados. Cumplimos muchas mitzvot, pero no estamos emocionados cuando las hacemos. La Torah no nos está dando la alegría, la felicidad, el bienestar, la tranquilidad, todo eso que se pretende. Oye, yo me acuerdo, eran otros tiempos, ¿no? Pero cuando nosotros ni pensábamos ser religiosos en la vida, no pasaba por nuestra cabeza. Y una de mis hermanas se descarrió y se casó con un religioso. La gente le decía a mi papá, bueno, tú estás loco, ¿qué necesidad? ¿Por qué no tienes autoridad en tu casa? Dile a tu hija que haga cosas normales. Mañana va a venir, te va a quemar la vajilla, va a empezar. Y así fue. Nosotros el primer viaje que hicimos en familia era mi bar mitzvah. Mi regalo de bar mitzvah fue ir en un crucero. Tristemente, el crucero, no habían cruceros que salieran el domingo, salía el sábado. Bueno, fuimos a festejar mi bar mitzvah en el crucero, en el océano, en Shabbat. No vamos, me dice mi cuñado, nosotros no vamos. No vamos, te vas a separar de la familia, exagera. Mi papá le invitó el crucero, no vamos. Estás loco este cuate. La gente le decía a mi papá, esto no va a durar, tú no eres para ese tipo de familias. ¿Qué decía mi papá? La verdad tienes razón, estoy loco. Y mi hija está peor de loca. Pero ¿sabes qué? La paz interna que yo veo en ese muchacho, eso quiero para mi hija. Entonces, que pase lo que pase. Pero usted lo conoce, qué tranquilidad, qué carácter, qué madurez, qué paz interna. Esto me gusta. La religión, bueno, ya veremos cómo lo hacemos con este reto. Eso se esperaría de una persona que tiene Torah. Ver una persona, tranquila, no estresado, contento, conforme, agradecido. ¿Por qué todo eso muchas veces no se refleja? Con gente que cumple el triple de mitzvot que cumplía mi hermana y mi cuñado en esas épocas. Hoy son el top del top, pero en esos tiempos que éramos principiantes todos. ¿Por qué? Porque sí, porque hay otra mitzvah, otro ritual, otra costumbre, otro acto, pero es carente de significado, de emoción, de conexión, muchas mitzvot, pero poca esencia. Entonces viene la Torah y te dice, si tú cuidas las mitzvot, no solamente las haces, si las cuidas, si anhelas hacer la mitzvah, si entiendes un poco de qué se trata lo que estás haciendo y vives con conciencia, vas a vivir. Leman Tihyun, eso mismo te inyecta que tú vas a vivir con otra emoción, con otra inercia. Y no solamente eso, urbitem, y te vas a reproducir. ¿Qué tiene que ver cumplir mitzvot con reproducirse? ¿Que la gente que no cumple mitzvot no se reproduce? No, significa vas a poder reproducir esos mismos valores también. Si nosotros pretendemos que nuestra descendencia tenga el mismo nivel de observancia que nosotros, ¿cómo pretendemos hacerlo? O sea, cumpliendo más mitzvot y que nos vean que estamos... Si no nos ven que estamos nosotros emocionados cumpliendo esas mitzvot, que nos están dejando, ya es conocido y choteado lo que contó Moshe Feinstein, todo el mundo lo sabe, pero es correcto decirlo, que la gente cuando llegó a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, la gente se sorprendía. ¿Por qué la gente que llegó de la Segunda Guerra Mundial, esa generación, un puñito, ¿no?, de gente seguía siendo observante, pero los hijos de esas personas ya no fueron observantes? ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue de que esa generación, como no tenía trabajo, o sea, no había trabajo que no te acepte no trabajar el sábado. Todo el mundo tenía que trabajar el sábado en esos tiempos para que tengan una chamba. Entonces esa gente que venía de Europa, que tenía todavía las fuerzas, la resiliencia, decían, pues yo, que me corran de mi trabajo. Y volvían a conseguir trabajo de lunes a viernes. Los corrían el sábado, de lunes a viernes. Corrido el sábado y así iban. Pero la actitud de ellos era de, bueno, me corrieron de mi trabajo. Por el Shabbat me corrieron de mi trabajo. ¿Qué vamos a hacer? Los hijos, cuando vieron eso, ¿qué dijeron? No, si el Shabbat es lo que nos está quitando la parnasá y mi papá está triste, está nervioso porque no tiene trabajo a raíz del Shabbat,
La verdad no se nos antoja tanto seguir cuidando el Shabbat. Bueno, no quiere decir que no eran Shomer Shabbat, cuidaban el Shabbat, pero la imagen que le dieron al Shabbat era de sacrificio, de hazito, de ni modo. No, nuestros hijos no quieren ser hazitos. Nadie tiene ganas hoy en día de ser sacrificado, de tener que, No, uno tiene que vibrar con eso, vivir, disfrutar, gozar, darle la importancia. Esa es la manera de transmitir los valores. Cuando te está dando bienestar, cuando la Torah se vuelve un vehículo de vida, de alegría, de una familia funcional, de una convivencia óptima, de un matrimonio exitoso, de una educación correcta. Bueno, si esa es la impresión que estamos dando del judaísmo, ¿quién no quiere hoy en día? Con todo el estado de ánimo que tiene la gente, si es que la Torah te va a dar bienestar, todo el mundo quisiera tener Torah. La pregunta es si nosotros estamos reflejando esa imagen de la Torah hacia afuera. Cuando nosotros logramos tener una religión de Kol HaMitzvah, actos con intenciones, con intelecto, con conexión, ahí olvídate, es otra vida. Lemanti Hayun, Urbitem, vas a poder reproducirte, o sea, vas a poder reproducir tus valores también a tus hijos, te van a seguir, van a desear tener más religión de la que tenemos nosotros, más van a querer ellos tener al ver la felicidad y qué bonito fluyes como ser humano y como familia con toda esa religión y ese judaísmo que practicamos. Que podamos ser Shomre Torah, no solamente los que cumplen la Torah, los que anhelan la Torah, los que viven a través de ella y los que estamos conscientes, los que logramos estudiar de qué se trata, cuál es el contenido, para qué lo estoy haciendo. No todos tenemos una explicación para qué lo hago, no todo tiene un porqué, pero por lo menos vamos a indagarlo, por lo menos que tengamos una gotita de información de qué se trata esto que estamos haciendo, por qué es importante. Y cuando lo entendemos, lo cumplimos diferente. Si lo cumplimos diferente, hace un efecto en nosotros diferente. Si tiene un efecto diferente, reflejamos hacia la gente también una diferencia. Entonces, qué bonito religión sería cuando todo el mundo ve gente que entendió, que hace lo que hace con convencimiento, con entendimiento. ¡Oh! Eso es contagioso. Shenizke a tener Be'ezrat Hashem mucha Torah y mucha conciencia. Bechol Ma'aseh Adenu. Amén.